Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial más o menos cómo enseñarte, a enseñarte más bien cómo comprar con monedas en la aplicación de AliExpress, ¿vale? Básicamente las monedas son como puntos que obtenemos al hacer pedidos o al realizar misiones dentro de la aplicación. ¿Cómo entramos en este apartado? Pues simplemente entramos a lo que es la aplicación, como ven aquí está. Esto es lo primero que me aparece y tendremos que darle aquí donde dice monedas, ¿vale? Tal cual arriba en la sección, pues de aquí arriba nos aparece cuántas monedas tenemos y sus equivalentes en cuanto a mi moneda local, que son 357 pesos o 17 dólares americanos. Tú puedes ganar monedas haciendo un check-in diario, básicamente que es un check-in, pues tú entras a la aplicación, le dices reclamar monedas día con día, ¿vale? En el primer día te van a dar 20 monedas, en el segundo 30, en el tercero 40, en el cuarto en el cuarto día 50, en el quinto día 70, en el sexto día 70 y así se van a ir con 70 monedas cada día que tú lo vayas haciendo de forma continua. Ahora, si tú quieres ganar más monedas aparte de estas que te dan, simplemente le das aquí donde dice ganar monedas y aquí vienen pues a hacer unas misiones, por así decirlo, diarias, ¿no? Por ejemplo, realizar check-in diario, le damos que sí y ya me dieron una moneda. Aquí le podemos ver, nada más ver artículos patrocinados y nos van a dar 6 monedas por nada más ver estos artículos durante 15 segundos. Como ven, aquí está el contador. Cuando llegue a aparecer una palomita es de que ya nos dieron esas monedas. Y bueno, nada más sería esperar lo que es este conteo. Las monedas son bastante valiosas dentro de la aplicación, ya que con ellas podemos obtener grandes descuentos en ciertos artículos. Por ejemplo, ahorita te voy a mostrar todo esto, ¿no? Vamos hacia atrás. Y vemos que ya creció el número de monedas que tenía. Y esto lo podemos hacer con todas estas misiones que tenemos aquí. Por ejemplo, escribir reseñas. Me va a dar 20 monedas si yo escribo una reseña de mi última compra que hice. Y pues bueno, así podemos conseguir monedas. También tenemos algunos minijuegos en los cuales pues jugando, por así decirlo, podemos conseguir más monedas. Pero su límite solamente es de 40 monedas diarias. Básicamente pues son todas estas las formas de conseguir monedas. Ahora, en esta sección podemos conseguir grandes descuentos. Por ejemplo, estos artículos que nos aparecen aquí abajo, podemos encontrarlos con descuentos que no los encontraríamos de forma normal, por así decirlo, dentro de la aplicación. Por ejemplo, este vidrio templado para el celular Poco X3 me aparece con un precio de 62,99 pesos mexicanos, pero tenemos un descuento extra del 58% de descuento usando monedas. Para estos descuentos que nos aparecen aquí debemos de tener obviamente monedas, si no pues de dónde nos van a descontar. Pero bueno, mi consejo aquí directamente es que consigas o que te vayas con algo que cueste arriba de 170 pesos mexicanos. No sé cuál sea el equivalente en su moneda, pero bueno, ¿por qué? Porque si tú, por ejemplo, compras unos audífonos de 30 pesos y su descuento es del 90%, por así decirlo, pues sí te van a hacer ese descuento, pero te van a sumar 50 pesos mexicanos o 2 dólares con 50 centavos del envío. Al menos esto aquí en México, ¿vale? Lo recomendable aquí que te hago es que busques algo arriba de 170 pesos mexicanos o que compres 2 unidades o más que ya consigan pues esos 170 pesos mexicanos para que te salga un poquito más barato. Por aquí te digo que podemos conseguir grandes descuentos. Por ejemplo, mira, estos pantalones cortos deportivos tienen un costo de 106 pesos con 90 centavos y tiene un descuento extra del 95% de descuento. Pero si entramos, vemos que nos pide para tener el envío gratis, juntar 170 pesos como mínimo dentro de pues este carrito. Ahí te voy a decir por qué carrito, porque pues no hay carrito tal cual. Bueno, nos van a dar el 95% de descuento. Vamos a entrar, por ejemplo, a los de 100, a ver si aparecen 105 pesos, creo que son estos. No, 106 pesos. Vamos a entrar con este. Vemos que si yo le doy aquí en comprar, la talla pues ahorita en este ejemplo no importa, simplemente le damos en continuar y nos da un total de 57 pesos mexicanos. Bueno, sí, 57 pesos mexicanos. Tal cual el descuento se aplica. Vemos que de 106 pesos nos están descontando 101 pesos, pero gastando lo del envío pues ya nos queda en 57 pesos. Ahora vamos a salir hacia atrás, vamos a poner 2 por ejemplo para que tengamos lo más cercano a 170 pesos mexicanos. Le damos en continuar y vemos que de 57 pesos que íbamos a pagar comprando 2 ya tengo para pues a pagar 16 pesos tal cual.
O sea, tal cual me están descontando 198 pesos de 213 que iba a pagar. Aquí si le damos en este, pues, en este toque, nos aparecen tal cual las monedas que estamos gastando. En mi caso pues gastaría 982 monedas, pero pues obtendría el envío gratis y 2 unidades por 16 pesos. Esto sí es real. Tú aquí nada más le das en pagar. Seleccionas tu método de pago, pues en este caso pues aquí tengo la tarjeta y pues ya me llegaría después de, como es envío rápido por así decirlo, me llegaría pues muy rápido, por así decirlo. Aquí viene del 14 al 17 de abril. En este día estoy grabando el 3 de abril. Suele llegarme unos días antes, por ejemplo, no sé, el 10 de abril, el 8 de abril, pero pues no es tan tardío estos envíos, ¿vale? Ahora, déjame mencionarte aquí, ya que tú directamente aquí puedes encontrar los artículos que te aparezcan en tu feed, los artículos recomendados, pero aquí en la parte de arriba podemos buscar algo directamente si tú lo quieres. Por ejemplo, yo he estado buscando en estos últimos días un cabezal para una impresora, así que pues ahí me aparece. Y si no quiero buscar lo que es el cabezal de impresora, simplemente entramos aquí a la barra de búsqueda, ponemos lo que nosotros queramos, por ejemplo, no sé, un cargador, ¿no? Un cargador, unas plantillas de gel, etcétera. Por ejemplo, le ponemos cable y nos van a aparecer aquí las opciones con descuentos. Directamente cuando tú encuentres el descuento que más te parezca aquí, te recomendaría comprarlo, ya que si tú te sales, por ejemplo, atrás, es muy probable que ya no te vuelva a salir, a menos de que la vuelvas a buscar, etcétera. Pero si tú lo buscas por aquí, no te va a salir con ese precio que te salía anteriormente. Así que si tú lo buscas aquí en monedas, probablemente las primeras ocasiones te vuelva a aparecer aquí. Por ejemplo, los pantalones que yo había buscado me aparecen aquí, pero pues si yo salgo muchas veces y vuelvo a entrar, es posible que ya no me aparezca. Así que si tú lo ves y tú lo quieres, te recomendaría comprarlo al momento. Ahora, te digo, aquí lo recomendable es comprar arriba de 170 pesos mexicanos para obtener el envío gratis, pero te recomendaría, y es casi que obligatorio, comprar del mismo artículo esos 170 pesos, porque no te permite armar un carrito. Déjame me explico. Por ejemplo, ya vimos que tenemos un 95% de descuento, ¿vale? Pero como ven, no me deja la opción de agregar al carrito. Supongamos con otro ejemplo, que tenemos un 90% de descuento, pero no me deja agregar al carrito. O sea, no podemos hacer un listado de las cosas que queremos, sino debemos de comprar las cosas al momento, de un solo jalón, pues obteniendo pues aquí el descuento. Si tú intentas juntar todos los artículos que quieras en tu carrito, ese descuento que te aparece aquí del 95%, del 65%, del 58%, ya no te va a aparecer. Aquí vemos que yo tengo mi carrito, en el cual pues te digo que he estado buscando un cabezal. Estos cabezales de aquí me aparecían con un 20-30% de descuento, pero directamente si yo entro aquí al artículo que directamente vi en esa sección, vemos aquí en descuentos, nada más me va a aparecer el descuento de 5%, o sea, se perdió ese 15% que teníamos. Así que si tú vas a comprar algo directamente en la sección de monedas, hazlo ahí, y si te interesa al momento así de ya, cómpralo aquí, porque si lo agregas a tu carrito, puede ser que se te desaparezca, puede ser que ya no te hagan válido ese descuento, ¿vale? Bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión a lo que quería abarcar de las monedas. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Sé que el video es bastante grande o bastante largo, por así decirlo, pero quería abarcar muchos aspectos que tal vez no tenías en consideración o no sabías. Esto ha sido todo, bye.